Vamos a empezar una serie de estudios del libro de Hebreo. Trataremos de tocar las partes más importantes o lo esencial de estas enseñanzas del libro de Hebreos, del libro de Hebreos, que es un libro muy interesante y de mucha doctrina, como vamos a ver. Avanzar quizás dos versículos, el primero y el segundo, o quizás la primera parte del segundo versículo, es decir, donde dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la primera parte del segundo versículo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y como bien decía el hermano en su oración, a él vivir en medio de estar o vivir en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, eh, en medio de la opresión en cuanto a la iglesia, en medio de la opresión externa y también en medio de la división, lo que se llama el cisma, en medio de la herejía interna de una iglesia. Ahora, eh, nuestros, eh, nuestro problema, en verdad, quizás como un comentario, nuestro problema en la actualidad no es el mismo problema que tenía la iglesia en el siglo primero. A veces escucho mucho, quiero también hacer un paréntesis en esto, que a veces mucho escucho como que la iglesia primitiva ha perdido actualidad. La iglesia primitiva no ha perdido actualidad. Yo creo que la iglesia, estoy convencido que la iglesia moderna, la iglesia de nuestros días, esa es la iglesia precisamente primitiva. Es la iglesia que debe permanecer y que debe ser para siempre. Indudablemente que vamos a ver que existen otros contextos totalmente diferentes, porque cuando hablamos de contexto no estamos hablando solamente del contexto en que se escribieron estos libros o estas cartas, sino también estamos hablando del contexto en que nosotros lo aplicamos. Indudablemente hay cambios, pero nuestro problema no es el problema que vivía la iglesia cuando se está escribiendo esta carta de Hebreos. En ese momento había problemas, había dificultades, había tribulación en los cristianos de esa época, pero era una tribulación debido al factor externo, la persecución, la falta de comprensión, el entendimiento, el rechazo a una nueva cultura, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de creer en Dios, de adorar a Dios, tanto para los judíos que eran monoteístas o como tanto para los gentiles que eran politeístas y que creían en muchos dioses. Es decir, tanto para los judíos como para los paganos el cristianismo era una religión muy difícil de aceptar y muy difícil y fácil de rechazar. Entonces, también el problema que nos relata el autor de esta carta, o por lo menos que podemos observar, es que habían problemas internos, había una tribulación, una tristeza y dificultades que estaban pasando los cristianos por la herejía, es decir, por las doctrinas que estaban entrando a la iglesia, y esto que no había pasado muchos años después de que nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo, pero ya había cisma dentro de la iglesia, es decir, división dentro de la iglesia, eh, y que no tenía nada que ver con las cuestiones externas del cristianismo, las presiones externas. Y quizás si hablamos de una aplicación y estamos hablando del contexto, yo les diría que nuestro problema no lo constituyen las dificultades externas, o no lo constituye también eh, el, 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 quizás la herejía o las divisiones dentro de la iglesia, ¿no? No es en otras palabras, lo que quiero decir que no es por las herejías o por las divisiones, los cismas de la iglesia que nosotros estamos angustiados, que nosotros estamos en dificultades. El problema en nuestros tiempos es que la iglesia está enfrentando, yo diría, la indiferencia
del origen externo, o sea, externamente existe una indiferencia hacia la religión, externamente existe una diferencia hacia a la iglesia y internamente, más que el cisma, yo diría que lo que existe es apatía. Hay una apatía tremenda, una apatía del mismo pueblo de Dios. Eh, si la iglesia fuera amenazada en nuestros días por la apostasía, como lo es, ¿no? Como lo es, que es amenazada, pues hay muchas corrientes, ¿no? Muchas corrientes que nosotros podemos observar. A mí, por decir, me preocupa la nueva era, ¿no? Esta mezcla de doctrinas orientales y doctrinas occidentales que se venden incluso en las veredas, ¿no? En las veredas, la doctrina o las enseñanzas acerca de la prosperidad, el agnosticismo, el agnosticismo moderno, como también no solamente el agnosticismo moderno de nuestros tiempos, sino el gnosticismo, que es otra corriente también en nuestros tiempos, modernizada, quizás. Otra cosa, el psicologismo, una corriente también que se ha introducido dentro de las iglesias, el materialismo, y podríamos hacer una lista de ismos mucho más larga, ¿no? Pero esto no sería la primera vez que está pasando, no sería la primera vez que está sucediendo. Esto ya estuvo sucediendo muy temprano en la iglesia. Apenas la iglesia fue establecida, ya empezaron los problemas. Entonces, en ese momento, precisamente, en estos momentos tempranos de la iglesia, es que se escribe esta carta o esta epístola, carta sinónimo de epístola a los hebreos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya la iglesia estaba teniendo problemas, los cristianos estaban dejándose ya de llevar por doctrinas diversas y enseñanzas extrañas a la iglesia. No, podríamos tocar algunos textos bíblicos, pero por decir en Hebreos capítulo 13, versículo dice 9, si ustedes leen, van a ver, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, hay mucho que hablar acerca de por decir, de este versículo, pero como ustedes pueden ver, ya la iglesia estaba teniendo problemas de dejarse llevar por doctrinas diversas, como dice ahí, y extrañas. Entonces, también quizás vale la pena, aunque no voy a hacer una una introducción larga, a medida que vayamos haciendo estas enseñanzas de hebreo, siempre voy a tocar una parte del contexto, por eso que no es una introducción completa, porque de esa manera voy a ir introduciendo el tema y a las finales, si seguimos los estudios, vamos a tener una idea completa del por qué, los motivos y las causas por lo cual se escribió esta carta, ¿no? Eh, hay, uh, es posible que el autor de Hebreos haya tratado digo así porque digo así, haya tratado de adaptar el mensaje que él tenía a la audiencia a la cual iba dirigida esta carta. ¿Por qué lo digo? Porque este libro, cuando ustedes observan, y no solamente lo observan, sino los comentarios de los que han estudiado el libro y de la mayor parte de los estudiosos, incluso los primeros padres de la iglesia, nos mencionan que este libro es un libro único en cuanto a la redacción y en cuanto a la presentación. Eh, y posiblemente el autor trató de adaptarse, como le digo, a la audiencia, tratando de escribir en el estilo que para ellos sería mucho más apropiado. Entonces, porque no sé, si no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero cuando ustedes van a predicar a un pueblo que difiere un poquito en cuanto a nuestra cultura, por decir, pasamos a veces de la ciudad al campo, un poquito difiere o del campo a la ciudad y nos encontramos con una audiencia totalmente diferente
y a veces si no tenemos experiencia en cuanto a predicar la palabra de Dios, encontramos que nuestra audiencia está muda, no nos entiende, no entiende absolutamente nada o no entiende todo lo que estamos hablando porque ellos están viviendo, tienen un contexto diferente, una cultura, costumbres, etcétera, totalmente diferentes, y el predicador lo que tiene que ser, o el que ministra o el que sirve en la palabra, tiene que adaptar su lenguaje a su audiencia, y eso es lo que se cree que está pasando aquí, que el autor está haciendo un esfuerzo para tratar el lenguaje que él está utilizando o la forma como él está redactando, el estilo de escritura a la audiencia, que es totalmente diferente a la audiencia que tuvieron cuando se escribieron las demás cartas, los demás libros. Entonces, lo que más llama la atención en esta carta es que tiene un estilo muy elegante, un estilo muy elegante, un estilo literario, digamos así, que se ajusta al estilo griego clásico. La Biblia, ustedes acuérdense que el Nuevo Testamento ha sido en su mayor parte escrito ha sido escrito en griego. Si nosotros nos vamos a una léxico concordancia, vamos a encontrar que el Nuevo Testamento lo tenemos originalmente en griego y el Antiguo Testamento lo tenemos en hebreo. Pero el griego que se usa es un griego común. Dicho sea de paso, este griego se llama koiné. Está escrito en el griego koiné, pero el griego en el cual está escrito el libro de Hebreo no es un griego común, no es un griego koiné, sino es un griego que más se ajusta a un griego clásico, a un griego literario clásico. Entonces, el autor de Hebreos está utilizando un vocabulario además de eso, un vocabulario, digamos, poético, quizás un vocabulario filosófico mucho más profundo que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, lo que está haciendo el escritor acá, indudablemente que lo que él está es proclamando el Evangelio, proclamando el Evangelio con la corrección que él quiere hacer o con la intención que lleva su carta. Él está proclamando el Evangelio, pero él está proclamando el Evangelio en términos que podría ser entendido o escuchado por esa audiencia, un estilo totalmente diferente, un estilo literario que pueda adaptarse a ellos. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que estas primeras oraciones, el capítulo 1, del 1 al 3, vamos a encontrar que esas primeras oraciones son oraciones muy hermosas, muy preciosas y que incluso las primeras palabras, aquí no podemos observar eso, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por a quien asimismo hizo el universo y continúa, el cual siendo el resplandor. Estas primeras oraciones en verdad están escritas, comienzan con la letra P en griego, todas comienzan con la letra P. No es un acróstico, pero sí es algo parecido a una poesía acróstica donde cuando cada verso empieza en una letra, pero en este caso es la misma letra repetitiva, es la P en griego. Entonces, y aún cuando nosotros leemos en el español, lo estamos leyendo esta traducción al español, en realidad tienen un impacto poético, un impacto, digamos, retórico en el buen uso en el buen uso de la palabra. Entonces, de esa manera, pues, vamos concluyendo en este punto que el autor lo que está haciendo es adaptarse a sus lectores. De ahí ustedes pueden ir observando cuál es el tipo de audiencia que tiene, a quién va dirigida la carta. Ustedes pueden estar observando este tipo eh, por lo menos sabemos que es una audiencia que tiene cierto nivel cultural o que está
desarrollándose dentro de un contexto de una cultura griega sí, ilustrada, digamos, aunque el término es muy moderno para usarlo, pero digamos así, para poderlo entender. Entonces, eh, y es así que cuando podemos observar en todo caso que la carta de los hebreos es una carta totalmente diferente a las demás cartas del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién es el autor? La verdad es que no lo sé. Hasta ahora nadie puede asegurar quién es el autor. Algunos dicen que el autor podría ser Apolo porque era un varón elocuente, poderoso en palabras, y como dice que era elocuente y poderoso en palabras, algunos creen que es Apolos. Otros creen que es la pareja de esposo, Priscila y Aquilas, esta pareja de esposos que también estaban imbuidos en la misma cultura y que incluso llegaron a hacer correcciones a los discípulos de Apolo, aquellos que Apolo les había enseñado, incluso al mismo Apolo le enseñaron un camino mejor, un camino correcto de la cual él había entendido el Evangelio. Entonces, en verdad, otros piensan que es Bernabé, y otros por lo general están pensando que es el apóstol Pablo. Entonces, no sabemos realmente no sabemos a quién iba dirigida, pero sí sabemos que iba dirigida a un grupo, a los hebreos, porque aunque la carta no tiene tampoco un título, es dirigida así, como yo les digo literalmente, a los hebreos. Entonces, y, y en verdad a los hebreos también es un nombre que no le puso el autor a los hebreos. Es el nombre que más tarde, ya que no tenía tampoco a quién iba dirigida la carta, no se sabía quién era ni la intención de quién era, más tarde le pusieron este nombre de a los hebreos en lugar de, a falta de otro nombre. Entonces, eh, ¿y de qué hebreos está hablando? Dice a los hebreos. Podríamos pensar que es a los hebreos de repente que estaban en el país, a los hebreos que estaban en Palestina, en el país de Palestina, o en este país que nació Jesús llamado Palestina. Entonces nosotros tenemos muchos registros en los evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en el libro de los Hechos acerca de ellos, de ellos, pero ni siquiera en el libro de Hebreos no se les menciona en absoluto. Es decir, en el libro de Hebreos no se está mencionando a los fariseos, no se menciona a los saduceos, a pesar de que es una carta que trata que está en medio de este contexto del cisma y de la herejía. Sin embargo, no se está tocando ninguno, ni a los fariseos, ni a los romanos, ni a los publicanos, menos habla acerca del Sanedrín y menos habla acerca del templo, pero sí habla de otras cosas que no trata ningún otro libro en el Nuevo Testamento. Por decir, el libro de Hebreos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? También habla del tabernáculo en el desierto, habla acerca del día de la expiación, habla acerca incluso acerca del mismo Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace suponer que esta carta, la carta a los hebreos, es dirigida a la diáspora del pueblo de Israel. Se dice diáspora porque es el pueblo de Israel que se encontraba en las otras naciones del mundo debido pues a que habían sido esparcidos primero por los babilonios, después por los medos persas, y por último por los mismos romanos, y había una diáspora, es decir, los judíos que estaban en otras partes del mundo, de ese tiempo, y se cree por eso que va dirigida a los hebreos que estaban afuera, hebreos que en verdad quizás habían perdido ya también el hablar en el hebreo, habían perdido hablar en las lenguas y un poco de la cultura hebrea, y se habían mezclado, como posteriormente también lo registra la misma palabra de Dios. Entonces, y bueno,
Por eso es que se cree que va dirigido a los hebreos que estaban esparcidos, vuelvo a repetir, a la diáspora del pueblo de Israel, y es a lo que está dirigiendo este mensaje de aliento. Qué preciso ha sido la oración del hermano cuando dice, cuando habla de vivir en medio de la tribulación, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento y las circunstancias que nosotros estamos viviendo, y qué preciso es un mensaje como el mensaje de Hebreos, que es un mensaje de aliento, ¿no? Ahí en el mismo Hebreos capítulo 13 que nosotros estábamos, que ahora tocamos, el 13 en el versículo 22, ya terminando la carta, dice, os ruego pues, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, sabed que está en libertad nuestro hermano, y nosotros podemos ver que es un mensaje de aliento, ¿no? Que dice que los ruego, hermanos, que ustedes soporten este mensaje de exhortación, pues lo que les he escrito es algo breve, algo breve. Entonces, es posible también que el autor, precisamente por ser conocedor de todo, de este contexto, es posible que el autor también sea un autor que es uno de los judíos que está en la diáspora. Entonces, aunque estos judíos, como vuelvo a repetir, en otras palabras, vuelvo a repetirle, no tenían relación con lo que digamos la madre patria, con la madre patria, es decir, con el pueblo de Israel, ellos ya habían perdido ciertas costumbres y, y por lo tanto la traducción de las escrituras, esta traducción de las escrituras que ellos tenían era una traducción que se había hecho ya 3 siglos antes. Estamos hablando de la traducción de la Septuaginta y habían otros libros también que originalmente se habían escrito en griegos, en los cuales heredó la iglesia primitiva. ¿Por qué les digo esto? Porque esto encaja perfectamente en estos 3 primeros versículos de la Biblia. Esto que dice, otra vez lo voy a leer, ahora sí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, este es si nosotros vamos, digamos, vamos desde el capítulo 1, que no vamos a estudiar en este momento, desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, en verdad lo que va a hacer es describir a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, lo va a describir en toda su digamos, en su naturaleza de lo que es Él y en toda su gloria, ¿no? En toda su gloria, la gloria de la deidad, la gloria de su deidad, y que es una gloria que nos dice que es superior superior a la gloria de los ángeles, imagínense, y no solamente es una gloria superior a los ángeles, sino es una gloria superior a los profetas de antaño, los profetas del pasado, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos, al leer estos versículos bíblicos, podemos pensar de que aquel que rechace la salvación que es ofrecida por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que rechace la salvación que es ofrecida por medio del Hijo, en verdad sería objeto de destrucción o eterna. ¿Por qué le digo? Porque pues estamos viendo que ni los ángeles ni los profetas pueden ofrecernos a nosotros la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún ángel que haya muerto en la cruz, y no hay ningún profeta que haya muerto en la cruz y nos haya redimido con su sangre. Y por último, no hay ningún hombre ni mujer sobre la tierra que haya muerto en la cruz para que nos haya redimido con su sangre. Es por eso que les digo que uno puede colegir aquí o deducir
deducir de que si nosotros no aceptamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, no aceptamos la salvación, pues en realidad existiría para nosotros la destrucción de nuestra vida, la separación. Cuando hablo de destrucción, estoy hablando de la separación eterna entre Dios y nosotros, que la Biblia lo llama como la muerte espiritual, la muerte segunda, la destrucción definitiva de nuestra vida. Entonces, también, sobre todo, el libro de Hebreos, podemos decir, sobre todo esta carta de Hebreos, eh, lo, que, eh, lo que subyace en todo este tratado es que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento, sobrepasa en todo sentido al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento. Y es así como yo les digo que los primeros capítulos de este libro de Hebreos es que la persona de Cristo es preeminente. Aquí se dedica más a Él. ¿Por qué? Porque, insisto, es debido a su grandeza de Él, a la grandeza de nuestro Señor. Y lo que está aquí animando a los cristianos es que ellos perseveren en su fe, está animando a los cristianos a no permitir que el evangelio, digamos, se aleje de su vida de ellos, ¿no? Porque alejarse del mensajero, del mensajero o alejarse de Cristo sería alejarse también del mensaje, porque tanto el mensaje en este caso como el mensajero están totalmente ligados, es uno solo. Después lo vamos a observar por qué le estoy diciendo esto. No podemos alejarnos del mensaje, es decir, no podemos alejarnos de este mensaje del Evangelio, en todo caso, digamos, de la palabra de la cruz. No podemos alejarnos de este mensaje del Evangelio, del Evangelio que nos salva. No podemos alejarnos de él, no podemos alejarnos de él, porque si nos alejamos de él, también nos estamos alejando del mensajero, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Así, en otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciéndonos es que eh, no existe doctrina versus Cristo, no existe esta confrontación de la doctrina en contra de Cristo. No existe eso. ¿Por qué? Porque Cristo y su doctrina y Cristo y su enseñanza son totalmente inseparables, no se pueden separar. Dios habiendo hablado, vamos a ir a los textos de la Biblia. Dios ha hablado, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y me quise detener un poquito en esto de que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque cuando esta carta empieza con estas palabras, Dios habiendo hablado, Dios habiendo hablado, Dios ha hablado, está declarando la verdad más grande que pueda haber de la revelación divina. ¿Por qué? Porque, o en todo caso, cómo se revela Dios a nosotros, cómo Él mismo se revela. Dios le ha hablado al hombre por medio de su palabra, y nosotros tenemos su palabra en la Biblia. Dios le ha hablado al hombre por medio de su Hijo, y por lo tanto, la verdad, esta verdad que Dios ha hablado, es el centro mismo de nuestra fe. Nuestra fe se basa en estas palabras, por eso he querido rescatar estas palabras que Dios ha hablado, porque en eso se basa nuestra fe. Me gustó porque hay un comentario de MacArthur donde nos habla acerca precisamente de esto que Dios ha hablado. Él precisamente es el que comenta y que dice que aquí nos está diciendo que lo más importante que que Dios ha hablado, si nosotros observamos, es el centro o es donde radica toda nuestra fe. Y esto, por supuesto, nos dice y yo creo que es verdad lo que él piensa, porque esto nos debería a nosotros dar aliento, nos debería alentar a nuestro espíritu de saber que Dios nos ha hablado a nosotros. Aquel que es aquel que es supremo, aquel que es de origen supremo, aquel que ha creado todas las cosas, se ha acercado a nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses lo dice mucho más fuerte, digamos, dice que Dios se humilló y se hizo semejante a nosotros, incluso tomando la forma de siervo.
Para Dios fue una humillación hacerse semejante a los hombres porque Él es Dios, por supuesto, y porque Él es santo, y porque Él es santo. Entonces, imagínense ustedes, Dios ha hablado, Él nos ha hablado, y por supuesto, a nosotros como cristianos, como a los autores de Hebreo, les debería haber dado a ellos aliento de saber que Dios habla, que Dios, que es aquel que el mundo judío le tenía temor y tenía terror incluso de saber que podía acercarse a él, por decir, entrar al lugar santísimo, ¿no? Tener esa idea y escuchar que Dios ha hablado, que Dios les ha hablado, vuelvo a repetir. Entonces, la palabra Dios para ellos, que es una la palabra teos, entonces la palabra esta teos está presidida por un artículo definido que es él. Entonces lo que implica solamente que él es el Dios, el Dios. Es decir, lo estoy mencionando esto porque los escritores del Antiguo Testamento conocían de esto y ellos sabían y es a quien ellos hacían sus declaraciones de fe, es decir, que profesaban su fe, en otras palabras, es aquel al quien ellos adoraban. Entonces, el término, esta palabra teos, en realidad significa uno que establece, así se traduce, uno que establece, uno que dispone, uno que organiza, y en el Antiguo Testamento se le conocía como Elohim, en plurales Elohim, en singulares Eloah, ¿no? Eloah, que significa el poderoso, el que tiene absoluta autoridad. Y más adelante vemos nosotros que se le revela a Moisés como yo soy el que soy, como Yahvé, como el que existe, como el ser absoluto. En griego es ego eimi, cuando nuestro Señor Jesucristo muchas veces dijo esto, yo eimi. Entonces, ego eimi es eso, es yo soy el que soy, ¿no? En el hebreo. Entonces, y ahí nos podemos pasar a la siguiente frase que es interesante, ¿no? Dios habiendo hablado, Dios habló, habiendo hablado, dice muchas veces y de muchas maneras. Creo que en estos dos versículos, y para poder entender también es la clave, porque si ustedes escuchan mensajes ahora en Google, Internet, hay muchos mensajes, van a observar que a veces se parte de premisas cerradas, porque hablado muchas veces, fíjense ustedes en su Biblia, ustedes observen, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hablado muchas veces y de muchas maneras, en realidad son dos palabras nomás en griego. Son la palabra que ustedes no sé si han escuchado, la palabra polímeros, por supuesto es con Y, no con I latina, sino con Y. Entonces dice polímeros y la otra palabra es politropos. Es decir, cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Dios dice polímeros y politropos, dice en el original. Esa frase que nosotros tenemos que esa oración, hablado muchas veces y de muchas maneras, esa oración realmente son solamente dos palabras, vuelvo a insistir en el griego, que es polímeros y politropos. Se leería así, polímeros y politropos. Ahora, ustedes pueden darse cuenta, la palabra poli, pues la palabra poli significa mucho, polis muchos, y la palabra meros, ¿no? Meros, polímeros es partes, muchas partes. Lo que está polímeros quiere decir muchas partes, muchas porciones. Fíjense, Dios habiendo hablado, acá lo que dice muchas partes, en muchas porciones, o en muchos fragmentos, o en fragmentos. Eso es lo que significa la palabra polímeros. Polímeros quiere decir muchas partes, muchas porciones, muchos fragmentos en plural, fragmentos, eso es lo que significa la palabra. Y por supuesto tenemos la otra palabra politropos, y pues ya poli ya sabemos, tropos, lo que significa la palabra se traduce literalmente es dirección, eh, pero los tropos precisamente es lo que ocupan un lugar muy importante dentro del lenguaje literario, dentro del lenguaje retórico. Si ustedes ponen ahí tropos en Google, van a encontrar mucho sobre información de qué son los tropos, ¿no? Porque
Tropos se utiliza mucho en la poesía, en la poesía puede encontrarse también en determinado tipo de lenguaje coloquial o argumentativo, o también, vuelvo, ya dije, ¿no? Literario. Entonces, y los tropos son muchos, la cantidad de tropos y la identidad de los tropos ha cambiado durante todo el tiempo de lo que de la retórica, y entre ellos, y ustedes, algunos van a recordarse un poquito, van a saber que existe tropos como la metáfora, la alegoría, que es una especie de parábola, el sinedoque, la metonimia y otros más, ¿no? La ironía, el énfasis, esos son los tropos. Entonces, ya ustedes van tomando la idea cuando está hablando de polímeros, muchos fragmentos, muchas partes, y también está hablando politropos, o sea, muchos tropos, alegorías, metáforas, hipérboles y estas figuras literarias que existen dentro de la poesía, dentro del mundo literario. Esto va encajando con el lenguaje que les dije, este lenguaje hermoso, este lenguaje culto que está utilizando el libro de Hebreos, este lenguaje del griego clásico, no la lengua koiné, no la lengua común, sino el lenguaje clásico. Ustedes pueden observar la riqueza. Si ustedes ahora tienen a Google ahí, pueden ustedes observar y se van a dar cuenta que hay mucha información hermosa acerca, incluso van a encontrar el origen de la palabra en griego, van a encontrar que polímeros, pues, que cuando él está diciendo, cuando está hablado muchas veces, de muchas maneras, está hablando de muchas porciones, que Dios habló en muchos fragmentos, Dios habló en muchas partes, y que Dios habló usando muchos tropos, politropos, es decir, muchas figuras, nos habló en alegoría, nos habló en drama, como más adelante vamos a ver, nos habló en forma dramática, cuando ya el hombre no podía entender, entonces usaba el drama para poder enviar sus mensajes al hombre. Entonces, yo he visto aquí tengo un apunte acerca de la Biblia ampliada. La Biblia ampliada es una versión donde hace una compilación de las diversas versiones que hay en la Biblia, los compila y arma todo el versículo. Me pareció muy interesante para no ir a ver otras Biblias, qué es lo que está diciendo, otras versiones de la Biblia. Y dice acá en muchas revelaciones por separado, dice, en muchas revelaciones, el versículo 1 dice así, en muchas revelaciones por separado, cada uno de las cuales presenta una porción de la verdad, y de diferentes formas. Dios habló en el pasado a los nuestros, entre paréntesis, el nuestro, antepasados por los profetas, ¿no? Ustedes pueden ver esta traducción de la Biblia ampliada que nos explica hasta qué punto eh, se puede decir hasta qué punto de, de inspiración está hablando aquí el autor de Hebreos acerca precisamente de los profetas. Entonces, Dios está hablando en el nombre de ellos. Otro autor también los tengo aquí, otro autor que es un autor clásico a lo cual se puede hacer investigaciones y uno se refiere mucho, los estudiosos se refieren a él, es a Bruce, a, a Bruce. Él también habla así, él dice de esta manera, el sacerdote y el profeta, el sabio y el cantor, todos fueron en sus muchas formas sus voceros. Sin embargo, todos los actos y diferentes modos de revelación que siguieron a continuación en los tiempos previos a la venida de Cristo no alcanzaron la plenitud de lo que tenía que decir Dios. Incluso lo que está diciendo Bruce es que hasta estas palabras hasta esta riqueza, hasta esta profundidad de riqueza que tiene estos versículos de la Biblia, no alcanzan la plenitud de Dios. Es lógico, no podemos
llegar a todo lo que es Dios. La plenitud significa toda la todo lo que concierne a Dios, toda la naturaleza, las virtudes, lo que es Dios. Es lo pleno, lo completo. Entonces, lo que está diciéndonos en todo caso es que Dios habló usando varias maneras, varios métodos, varias formas cuando él dio las escrituras del Antiguo Testamento. A veces habló por medio de sacerdotes, a veces habló por medio de sueños, a veces habló por medio de algunos eventos históricos que sucedieron, a veces por medio de la historia mismo, por medio de la historia. A veces el profeta escribía un mensaje y a veces Dios habló en una forma un tipo de pantomima, en una forma dramática que hablaba el profeta. Entonces, es decir, que Dios no habló, no tuvo un coloquio con los profetas, una conversación muy larga de tú a tú con ellos, y les habló en una forma continua a los profetas, sino le estaba hablando en diferentes tiempos y les habló en diferentes lugares. Entonces, incluso hubo momentos en que la palabra de Dios ya Dios no se revelaba, Dios no hablaba, Dios no se manifestaba, y eso es lo que dice, está en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, ¿no? Dice ahí el joven, hablando de Samuel, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahí ustedes pueden ver, dice, no había visión con frecuencia. Sin embargo, si ustedes pueden observar, cuando todo era reunido, cuando todas estas partes, estos fragmentos, era juntado, formaba era como una orquesta sinfónica, era todo armonioso, había armonía ahí. ¿Por qué? Porque pues tenía que ser armonioso, porque era inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios que hablaba de parte de Dios, de parte del único Dios y verdadero. Entonces, por eso es que había armonía cuando todas estas partes, estos fragmentos y estos métodos que usaba Dios, todo esto se juntaba, pues había armonía. Y pues la palabra de Dios, precisamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se conoce como un libro que tiene mucha armonía, donde no existe contradicción entre un libro y otro, a pesar que fueron escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, hasta más de 2000 años, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver que existe esta armonía, y lo único que podemos nosotros poder entender, que la armonía los da el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios que habla en nombre de Dios. Entonces, si nosotros, aquí en Hebreo está hablando que en el pasado, Dios está hablando del pasado. Nosotros podemos entender que así como hay armonía, eso no significa que necesariamente tiene que estar incompleto porque está en partes, o porque está en fragmentos, esto está incompleto. No, no. En realidad, la revelación de Dios es perfecta, y tanto en su forma, digamos, como en fondo, tanto en su forma como en sustancia, es perfecta. ¿Y cuál es la idea de esta carta? En todo caso, la idea básica de esta carta es que solo Jesucristo es el que trae la revelación completa de Dios. Solamente Jesucristo es el que trae la cúspide, como digamos, la misma presencia de Dios. O sea, la misma presencia. Esta es la idea básica de la carta. La carta dice que nos habló en estos postreros días, en el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que antes nos habló de esta manera, nos habló en muchas partes, nos transmitió en muchas porciones, pero ahora Él nos habla en una forma
ya una forma total, en una forma completa, en una forma completa. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que estoy diciendo? El contexto es, si ustedes observan, los judíos en sí dividían el tiempo en dos edades. La edad presente, la edad actual, ellos dividían la edad en que ellos estaban y la edad o el tiempo que iba a venir. Ellos dividían así el tiempo. Dividían el tiempo en dos estadios. Eh, Uno de ellos era, vuelvo a repetir, el tiempo presente que estaban viviendo y el tiempo futuro, el tiempo por venir. Esos eran los dos tiempos, ¿no? Los dos tiempos. Ahora, ¿qué pasa entre estos dos tiempos? En el tiempo presente y en el tiempo entre el tiempo por venir, el porvenir. ¿Qué pasa entre estos dos tiempos? Estaban, lo que separaba estos dos tiempos, lo que dividía estos dos tiempos, era el día del Señor. Eso era para los judíos. El día del Señor dividía estos dos tiempos. Para ellos, la edad presente, en lo que el presente de ellos era una edad, un tiempo malo, era un tiempo malo, y la edad por venir, por supuesto, el porvenir iba a ser un tiempo precioso, era un tiempo, digamos, una edad, como se dice, una edad de oro, la edad de Dios, la edad de oro de Dios, la edad que estaba por venir. Entonces, ¿qué pasa con el día del Señor? ¿Cómo consideran hasta el día de hoy, piensan ellos, cómo consideran este día del Señor? Entonces, en realidad, el día del Señor es un día de dolores de parto. Es un día de dolores de parto porque es el día del Señor, es el día del alumbramiento de un nuevo tiempo, de una nueva era, de un nuevo tiempo. Es importante a veces entender estos contextos para poder entender el trasfondo de lo que está escribiendo, de lo que está escribiendo en este caso el autor de Hebreo. Vuelvo a repetir que los judíos dividían el tiempo en dos eras. Una era la era presente y la otra era la era futura. En medio de estas dos eras estaba el día del Señor. Y por supuesto, el día del Señor era un día un día de dolores, y ellos consideraban con esas mismas palabras dolores de parto. Dolores de parto, ¿por qué? Dolores de alumbramiento. ¿Por qué? Porque iba a dar a luz a una era mejor, a una nueva era, a unos nuevos tiempos. Entonces, así cuando el autor está diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, acá está diciendo en otros tiempos, la segunda parte es en otros tiempos. Ahí ustedes pueden ver, en otro tiempo, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vuelvo a repetir, vean ustedes en su Biblia, en otro tiempo, en tiempo pasado, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora podemos entender esta separación que está usando el autor. Él está escribiéndole, acuérdense, está escribiéndole a hebreos que estaban en la diáspora, ¿no? Y bueno, para todo tipo de hebreos, pero judíos o que se habían convertido al cristianismo. Entonces, él está hablando para ellos. Y justamente, ellos están entendiendo lo que para nosotros sería difícil de entender, ellos están entendiendo están entendiendo el mundo como lo concibían en cuanto al tiempo. Lo están entendiendo. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, y ustedes den cuenta que está hablando el Hijo está hablando de una nueva era, de un nuevo tiempo. El antiguo tiempo, lo que pasa es que el antiguo tiempo lo que estaba diciendo que el antiguo tiempo, el tiempo pasado, el tiempo que está pasando, el tiempo que está pasando, ¿no? El tiempo que está pasando es el tiempo de las partes, es el tiempo de la revelación fragmentaria. Ese tiempo fragmentario, esa revelación en partes ha terminado, esa revelación en partes, esa revelación fragmentaria, tal como el Señor nos hablaba en el pasado, ha llegado a su final, ha terminado, ha terminado. Entonces, y por supuesto,
ya no, ese tiempo de creer, ese tiempo cuando hablamos de partes o cuando hablamos de fragmentos, ese tiempo de andar a tientas, de andar a tientas en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo, lo que nos está anunciando es que una nueva ha llegado, una nueva era ha llegado, la era de Dios ha llegado, la era de una nueva era ha empezado con Jesucristo, una nueva era se ha anunciado, no sé, ha amanecido, ha florecido con Jesucristo en estos postreros días. Ha empezado una nueva era en estos postreros días. Ahora, estos postreros días, pues hay profetas que nos hablan como Joel, estamos viviendo en estos postreros días, estamos en esos postreros días, en estos postreros días. Y este nuevo tiempo, en estos postreros días, eh, esta nueva era ha entrado en los pensamientos de los hombres. ¿Por qué le digo esta nueva era ha entrado? Porque nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos ha cambiado, ya no son los mismos. Hemos sido transformados, según el apóstol Pablo decía en Romanos 12:2, hemos sido transformados en nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 10 hablaba acerca de cambiar, de llevar nuestros pensamientos y nuestro orgullo, nuestra altivez a la obediencia a Cristo. Es decir, lo que está diciendo que esta nueva era ha entrado a este mundo, ha entrado al mundo, ha entrado al mundo y con ellos ha entrado una nueva forma de pensar. Ha entrado un nuevo pensamiento, un nuevo pensamiento. Como dijéramos, existe un nuevo principio, ha empezado un nuevo principio con nuestro Señor Jesucristo. Dios a través a través de esta nueva era ha entrado, en otras palabras, ha entrado a la humanidad y de otra forma lo eterno, la eternidad, la eternidad ha entrado al tiempo, a este tiempo. Acuérdense que nosotros estamos viviendo en una era del tiempo. Antes de este tiempo que había la eternidad. Juan decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el apóstol Juan en Juan 1:1. Era, o sea, antes de estos tiempos, antes de este tiempo lo que había era la eternidad. Y según el apóstol Pedro en 2 de Pedro, toda esta era va a terminar, todas las cosas así como fueron hechas van a ser desechas. ¿Y qué con lo que va a quedar después de esto? La eternidad. Es decir, estamos dentro del periodo de tiempo, con todas las cosas creadas, por decirlo de esa manera, de este tiempo, no de la eternidad. Pero en en medio de este tiempo, en medio de la humanidad, ha entrado la eternidad ha entrado. ¿Y ha entrado con quién? Ha entrado la eternidad, ha entrado con Cristo, porque quién creyera que los cristianos estamos hemos un nuevo género, un género que no pertenece a este tiempo, sino que un género que pertenece a la eternidad. Hemos nacido de nuevo. Eso es lo que decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, ¿no? Y eso es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿no? Una novedad de vida, para empezar una novedad de vida, quiere decir un nuevo género, un nuevo género. Y ese nuevo género no vive acá, sino ese género vive en la eternidad, está en la eternidad. Por ese género va a venir el Señor. Entonces, Dios ha entrado de esa manera, Dios ha entrado al mundo, Dios ha entrado al mundo, Dios ha entrado al mundo en esta nueva era por medio de nuestro Señor Jesucristo. La eternidad ha invadido este tiempo y por supuesto, si nosotros decimos que que la eternidad ha entrado a este tiempo, tendremos que decir que ya no puede ser nada como era antes. Todo ha cambiado. Precisamente eso es lo que está tratando de decirle. Hay mucha riqueza en estos versículos bíblicos, es lo que está tratando de decirles el autor de Hebreos a los cristianos que están en la diáspora, que están viviendo estas circunstancias tan difíciles. Hay esperanza porque le está diciendo, oye, todo esto ya no puede ser, ya no puede ser, ya no puede ser como era antes. ¿Por qué? Recuérdate de dónde vienes, recuérdate de quién eres, recuérdate que eres hijo de Dios, que ya eres un hijo de Dios,
recuérdate que tienes otra naturaleza, que ya no vives en la carne, que ahora vives en el espíritu, Romanos capítulo 8, versículo 8, que ya no vives en el espíritu, ¿no? Que hay una exclamación en ti, que puedes tú exclamar y decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver que cargo en las espaldas, de este cuerpo de muerte? Entonces, la eternidad, esta eternidad que antes no había, que era que no había porque todo era fragmentario, todo había sido revelado en parte, ha sido revelado ahora, dado a los hombres. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, con, quizás podemos seguir reflexionando que este tiempo, esta nueva era, esta era de la eternidad que ha entrado a este mundo, esta era de esta nueva forma de pensar, este nuevo pensamiento que ha entrado a la humanidad, que ha entrado a los hombres. Esta nueva era contrasta definitivamente con los profetas del Antiguo Testamento, con los profetas que se creían. Mira hasta dónde había llegado la vanidad. Dice, pues bien dice el apóstol Pablo que todas estas cosas, en 1 Corintios dice, todas las cosas, estas cosas sirven como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Los profetas de ese tiempo, ellos creían que ellos podían pertenecer a este consejo secreto de Dios y que ellos podían recibir revelaciones continuas de Dios y que ellos eran indispensables para la revelación de la voluntad de Dios. Ellos se creían indispensables como profetas y por decir, ya cuando está escribiendo el autor de Hebreos, ya había pasado tiempo, por decir, cuando Amós había exclamado, había dicho, si ustedes van a Amós capítulo 3, versículo 7, ustedes pueden encontrar esto, ¿no? Lo que él dice, lo que dice, el Señor Dios dice, no hace nada sin antes revelarle su plan a sus siervos. Dios no hace nada si antes no nos revela a nosotros, sus siervos, lo que él quiere decir, ¿no? Y en otras palabras, en lo que dice acá en Amós dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada sin que nos lo revele a nosotros. Fíjense, está hablándolo un profeta, ¿eh? Está hablándolo un profeta. Y los primeros padres de la iglesia, por decir Filón decía, el profeta es el intérprete del Dios que habla en lo interior. Los profetas son los intérpretes de Dios que los usa como instrumentos para revelar a la humanidad su voluntad. Otro padre de la iglesia, Antenágoras, decía que Dios no movía las bocas de los profetas, Dios movía la boca de los profetas como un músico que toca un instrumento y que al inspirarlos con su espíritu era como un flautista tocando la flauta. Otro padre, que es Justino Mártir, decía que lo divino que descendía del cielo y pasaba por los profetas era como el plectro, es decir, el instrumento que se mueve por el arpa o el laúd, es decir, esa pequeña cañita con cuerda que pasa por el instrumento. Pero ¿qué pasa, hermanos? Miren, si nosotros podemos ver el concepto a dónde se había llegado, hasta dónde se estaba desviando, si se podía decir, la intención de Dios. Los profetas no solo son como un instrumento musical y la música que se toca, en él no es como el mensaje de Dios. También se decía y se llegó a decir que los profetas son como el lápiz, ¿no? Como la pluma que solo escribe el mensaje de Dios. Y lo que le estoy diciendo es que los profetas se vanagloriaban, y en su vanagloria ellos habían, si se puede decir, instrumentado, mecanizado la profecía de Dios, ¿no? Dios me dijo, Dios te dice, y Dios te dice, como que hubiera habido un conciliábulo, como que había habido una charla muy larga con Dios, Dios no va a hacer nada, si no me lo revela primero, si no me lo, primero me lo revela a mí. ¿Por qué les digo esto? Porque por muy excelente músico que haya,
el músico, el que toca violín, está a disposición o a merced del instrumento, porque si el instrumento falla, la cuerda se rompe del violín o la guitarra y el músico no puede dar música, no puede producir una buena música. Un instrumento desafinado no puede producir buena música. Y lo mismo si el que escribe, el que está escribiendo con una pluma o está escribiendo con un lápiz, un lapicero, si falla el lápiz o el lapicero, pues, o una PC, una computadora, si falla la computadora, estamos a merced de la computadora, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que Dios no puede revelar a la humanidad más allá de lo que del hombre puede comprender, ¿no? Dios siempre ha revelado a la humanidad lo que el hombre puede comprender. La revelación de Dios tenía que pasar por la mente y los corazones de las personas. Por eso que nosotros podemos ver, los hombres han podido saber, esta carta es de Pablo, esta carta es de Juan, esta carta, esto lo escribe Hebreo, no sabemos quién es el autor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la revelación de Dios pasa por la mente y por los corazones, por los sentimientos de las personas. Y eso es exactamente lo que está diciendo el autor de Hebreos. Eso es exactamente lo que él está diciendo. Él está diciendo que Dios, que lo que hizo Dios le transmitió a los profetas en muchas ocasiones, polímeros, en muchos fragmentos, y de muchas maneras, polítropos, o polítropos, no sé cómo se pronuncia, polítropos. Y aquí, y ustedes pueden observar, amados hermanos, que aquí, con esto creo que puedo ya ir terminando por lo menos el día de hoy. Con esto hay dos ideas muy importantes, ¿no? Una de ellas es que la revelación que hacían los profetas eh, tenía una grandeza, la palabra en realidad es multilátero, pero a veces utilizamos multiforme, muchos lados, o sea, una grandeza en su revelación de muchos lados, o de muchas formas, digamos así, y que lo hacía algo espectacular, que lo hacía algo poderoso. ¿Por qué? Porque para ir explicando, ellos de edad en edad, ellos habían hablado siempre de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto, los profetas lo que hablaban era exactamente lo que ellos necesitaban. Ellos hablaban exactamente lo justo, ellos lo que hablaban es exactamente en su tiempo, en su tiempo de ellos, su contexto, en su tiempo, exactamente adecuada para la necesidad del momento. Así hablaban los profetas. Jamás los profetas hablaron como algo que estaba fuera de tiempo. Jamás los profetas hablaron algo que fuera de la necesidad. Estaba dentro del contexto, dentro de la necesidad dentro de la necesidad que el pueblo necesitaba el mensaje. Jamás vuelvo a repetir, algo que sea algo extemporáneo. Entonces, al mismo tiempo, esa revelación era fragmentaria. Al mismo tiempo, esa revelación era dada en muchas partes y los profetas tenían que presentarlas de tal manera que se pudiera entender en el contexto, en las limitaciones que ellos tenían en cada tiempo. Por eso es que les digo que ellos hablaron exactamente dentro del contexto de su tiempo y ellos hablaron exactamente dentro de las necesidades de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, como yo les dije, no puede revelar más allá, no reveló más allá de lo que la humanidad podía entender o que podía comprender. Estamos hablando en otro tiempo, aunque en ese tiempo pasado, ¿no? Entonces, eh, y es algo interesante ver eh, cómo los profetas siempre estaban hablando de alguna idea en especial o siempre estaban exaltando de alguna virtud. El mismo Amós lo que hacía, si ustedes van a leer el libro de Amós en su contexto, el contexto es acerca de la justicia
social. MacArthur nos explica acerca de esto, ¿no? Él Amós habla acerca del contexto social. Isaías, él había entendido y había entendido acerca del problema de la santidad de Dios y por lo tanto hablaba acerca de eso. Oseas partió de su experiencia fuerte, su experiencia amarga con su familia y de esa manera él comprendió el amor de Dios. Es decir, cada profeta habló dentro de su contexto, dentro de su propia experiencia de vida que él tenía. No en vano la misma palabra de Dios dice que somos puestos como señales y banderas. Los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, los ministros de Dios, somos puestos como señales y banderas. Entonces, los profetas estaban hablando en su propia experiencia de vida y de su propia experiencia como pueblo, es decir, como pueblo, o en este caso, el pueblo de Israel. Y por supuesto, ellos lo que hicieron fue captar cada fragmento y expresar cada fragmento de la verdad que Dios que quería comunicar a su pueblo. Entonces, ninguno de ellos abarcó toda la verdad de Dios, pero aquí viene el contraste, pero en el caso de Jesús era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no fue un fragmento de la revelación de Dios, ¿no? Porque Jesús no fue un fragmento de la verdad, porque Jesús es la verdad, ¿no? Ni siquiera es parte de la verdad, sino Jesús es la verdad total. Él es el Logos. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo el verbo es Logo, él era la palabra, él era la verdad. No hay otra verdad. Dice, Dios en Jesucristo no mostró una parte de su carácter. Dios se mostró a sí mismo en Jesucristo. Por eso dice que el que ha visto a Él ha visto a Dios. El que conoce a Cristo conoce a Dios. Conoce a Dios porque Dios se mostró a sí mismo en Jesucristo. Dios es Cristo, la totalidad, la plenitud de Dios en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios significa. Lo otro que podemos, el otro punto que podemos nosotros llegar es que los profetas usaron, como le dije, muchos métodos. ¿Qué usaban los profetas? Usaban la palabra y cuando el método de la palabra fallaba, ellos usaban la acción, ellos dramatizaban. Fíjense, yo les he separado algunos versículos para leerlos, ¿no? Solamente en forma rápida. Primera de Reyes, capítulo 11, 29 y 32. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Este profeta Ahías estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva, las capas eran de gran valor, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Dígame si no estaba dramatizando. Dígame si el romper en 12 partes y darle 10 partes a Jeroboam, no era, usó las palabras, pero también usó la acción, también usó el drama, dramatizó. Y hay muchos más. No lo voy a leer, dice, por decir en Ezequiel 4:13, dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. En Ezequiel 5, del 1 al 4, dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos
unos pocos en números, y los atarás en la palma de tu mano, y tomarás otra vez de ellos, y los echaré en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Fíjense, la revelación de los profetas. En algún momento le dije que era multilátero, que era grande, que era multiforme, pero era fragmentaria y presentada por métodos humanos para transmitir parte de la verdad de Dios. Parte de la verdad que Dios había dispuesto a ellos, que ellos podían usar, lo podían usar en forma efectiva. Entonces, pero sin embargo, al contrario, la revelación de Dios en Jesús, vuelvo a insistir, es completa. Dios se revela a sí mismo en Jesús, siendo él mismo, porque Dios es esa palabra, Dios es ese logos, Dios es ese verbo que dice en Juan capítulo 1:1. Dios es ese verbo que dice Apocalipsis capítulo 19, que él es el verbo, que él es el verbo de Dios, él es el logo de Dios, él es la palabra de Dios, él es el mismo, esa palabra que hizo el universo, esa palabra que creó todas las cosas, que creó todas las cosas. Entonces, es el mismo Dios. No era tanto por lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús estaba diciendo, cómo Dios estaba mostrando, cómo Dios se muestra a nosotros, ¿no? Sino por por cómo es Dios. Dios es como Cristo, Cristo es como Dios, nuestro Señor es como Dios. Es decir, Jesús mismo es Dios, es nuestro gran Dios, esto es nuestro gran Señor y Salvador. En una sola palabra podemos decir que los profetas, o en pocas palabras, los profetas eran amigos de Dios, pero Jesús era otra cosa. No era el amigo de Dios, era el hijo de Dios. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios. No era como ellos como los primeros padres de la iglesia creían, ¿no? Que ellos captaban todo lo de Dios y que ellos no, y que no, ellos solamente hablaban exactamente todo lo que Dios les decía. No, no era así. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios, pero Jesús era la mente de Dios. Jesús es esa mente de Dios. Cuando yo digo que la mente ha invadido a este mundo, la mente de Dios, estamos viviendo esta nueva era que la mente una nueva mente ha invadido este mundo, este tiempo, estos nuevos tiempos. Estoy hablando precisamente de la entrada de Jesús a esta vida, a nuestra vida, de la entrada de Jesús a este mundo. Y solamente quizás una reflexión muy personal, ¿no? A veces estamos creyendo que el mundo está como está y le echamos, y podemos encontrar muchas causas por lo que está el mundo, pero la responsabilidad fue dada a nosotros los cristianos. La responsabilidad fue dada a nosotros la iglesia. Entonces, solamente para decirles que jamás la intención, no quiero que también tomen así mis palabras, jamás la intención del autor de Hebreos fue quitarle a los profetas la importancia que ellos tenían como tales. No era, ¿no? No fue la intención. Lo que quiso él hacer, sencillamente lo que él está haciendo en el libro de Hebreos, es presentar la supremacía de Cristo, que Cristo es supremo, que Cristo es Dios mismo hecho carne, que Dios mismo aquí hecho carne aquí en la tierra, según Juan 1:14. Entonces, con esto nos quedamos, amados hermanos, pues vamos a continuar con estos estudios del libro de Hebreos. Que Dios le bendiga y que esta enseñanza sea de aliento para nosotros cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas. Acuérdense, hermanos, que Cristo ha sido revelado en nosotros. Que Dios lo bendiga.